que queremos manifestar es nuestra preocupación por la falta de especificaciones para transparentar estos recursos. Se sigue hablando pues con opacidad y se sigue reiterando la discrecionalidad del uso de los recursos públicos para, sobre todo en el tema de atención de desastres naturales y la política social. Seguimos utilizando una política de los 70s, de los 80s y de los 90s de ir a resolver los problemas de los desastres naturales cuando no se está hablando aquí en la ley ni en ninguna otra de invertir a la prevención. México firmó el acuerdo de Sendai en marzo del 2015, en donde se comprometió a generar, junto con las demás naciones que son parte de este acuerdo, inversión a prevención, y volvemos de nuevo a estar pues garantizando bolsas de donde se pueda sacar de forma discrecional sin transparentar el uso de este dinero ni el uso de los estados. También el hecho de que solo aplicará estos beneficios del 14º para quienes tengan un nivel de deuda sostenible, de modo que quienes quieran acceder a este beneficio pues verán como incentivo estar endeudándose, y ese pues es como la invitación a generar más deuda porque tienen acceso a este beneficio. Es en ese tema el excedente que ahorita se destina es del 50% para equilibrar las finanzas, pero con esta reforma se permitirá el 30% del excedente y no están hablando qué va a pasar con el otro 20%. Me quedé con muchas dudas respecto de la lectura porque hicieron falta que se leyeran algunas otras reformas que se están planteando, en donde pues se prevé la posibilidad de contratar financiamientos y obligaciones por concepto de atención a personas afectadas de desastres naturales, y recordemos que el artículo 13º prevé que no será necesario la presentación del análisis costo-beneficio. Abonamos a la falta de transparencia y a la opacidad. Aquí lo que debemos más bien de mencionar o de especificar es cómo se va a transparentar estos recursos y delimitar en qué se va a utilizar. Al final del día es dinero público y se vuelve a utilizar el tema de los desastres naturales como moneda de cambio para justificar a veces los excedentes y dinero que puede ser gastado de forma poco transparente. Aquí en el 26º, el argumento de la comisión dice que la comisión dictaminadora precedente de los entes públicos tengan la certeza de que en caso de declararse desierto el proceso competitivo, dicha situación se presentará por única ocasión siempre y cuando en el siguiente proceso competitivo la oferta ganadora que se presente cumpla con lo establecido en la invitación respectiva. De nuevo opacidad, de nuevo discrecionalidad para el manejo de los recursos. Y no es porque yo esté pues pensando mal, ¿no? Pero yo creo que debiéramos de cara a la transparencia especificar mejor en cómo se va a gastar este dinero y los topes, y dejarlo pues mucho más claro. Ahí presentaremos varias reservas al respecto, también igual del 43, tenemos nuestras dudas. Del 44. Muchísimas gracias, no quiero agotar mi tiempo. Gracias, diputada. Enseguida tiene el uso de la palabra el diputado Juan Romero Tenorio del Partido Morena. Adelante, diputado. Sí, buenas tardes a todas y todos. Pues ojalá esta dinámica de aprobar proyectos de ley nos dieran la posibilidad de discutir y que el ciudadano que nos llegara a escuchar entendiera por qué las argumentaciones. Primero, es una ley express porque se presentó el 19 de octubre. 19 de octubre a las 4 o 5 de la tarde, o sea, no estaba en el orden del día. Sin embargo, se turna a comisiones. Ahí encuentro ya algunas inconsistencias, porque sin estar prevista en el orden del día, resulta que el presidente de la mesa directiva lo turna a esta comisión mediante un oficio, no mediante cuenta que da el pleno. Entonces, el procedimiento ya empezó mal. Es una iniciativa suscrita en forma plural, PRI, PAN, PRD. Quiero entender que es dentro del pacto para aprobar el paquete económico, manejo político, eso no cabe duda. Segundo, esta reforma trastoca los principios de la ley originaria. El control del déficit público de los estados
se echa a la borda con esta iniciativa. Se permite un manejo libre de la deuda de los estados o un incremento de la deuda de los estados. Si no están de acuerdo, pues vamos a discutirlo. La eficiencia oportuna, las mejores condiciones, la transparencia, se echa a la borda. Revisemos puntualmente los artículos. Sobre ahí presentaremos diversas reservas. La Secretaría de Hacienda el 30 de junio hace un llamado sobre las alertas sobre endeudamiento de estados y en julio prende el foco en 10 estados. La deuda de 10 estados se hace inmanejable y señala que Coahuila ya no puede endeudarse más. Esta situación de deuda de los estados obliga a una comisión bicameral, una comisión prevista en el artículo 38 de esta misma ley que se reforma. Cuando la deuda de un estado se torna inmanejable o pone en riesgo a la economía del propio estado, tendrá que tenerse la opinión de esta comisión bicameral, que es una comisión integrada por el Senado y esta Cámara de Diputados. Tendríamos en la siguiente sesión solicitar que ya sea la mesa directiva o comisiones convoque la integración de esta comisión para ver cómo está el manejo de la deuda de cada estado. Esta situación de deuda de los estados pues obliga mínimo contar con la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, puesto que de acuerdo a la Ley Federal de Deuda Pública, la Secretaría de Hacienda se convierte en garante de las deudas de los estados. Necesitamos su opinión para determinar qué grado de manejo tienen las deudas de los estados con la visión del garante, no solamente abrir un candado donde permitamos mayor endeudamiento para mayor eficiencia oportuna de las finanzas de los estados, esto es gasto corriente, ¿sí?, sin tomar las medidas cautelares que eviten el deterioro de las economías de las entidades. Tenemos varias reservas, las vamos a presentar de acuerdo a lo que se aprobó el día de mañana durante la discusión. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputado Romero Tenorio. Enseguida tiene el uso de la palabra el diputado Vidal Llerenas, del Partido Morena. Adelante. Gracias. Le quisiera pedir al presidente, mal amable, si me diera el doble del tiempo, si pudiera tener 6 minutos solamente. Gracias. Adelante, diputado. Gracias. Bueno, primero, sumándome a extraño el tema de cómo se presenta esta iniciativa. Aparentemente son grupos, no sé si son los grupos, son diputados del PRI, del PAN, del PRD, porque es el frente del gasto corriente, porque es un poco lo que aquí se nos propone, extremadamente complejo. Es decir, yo no sé cómo estamos aprobando esto, que es un cambio mayor a la ley de disciplina financiera de entidades, sin una discusión pues de varios meses, digamos, ¿no? Me tomó realmente mucho tiempo y no creo entender muchas de las cosas que se hicieron. Creo que es complicado, esto es delicado porque además las personas que ejercerán el gasto público, que administrarán el gasto público, pues serán auditadas con esta ley y a mí me quedan dudas complejas en varios temas. Está el tema de las disponibilidades. Esto es extraño, no existía y yo entiendo que con un concepto de disponibilidades como el que se propone, que dice los recursos provenientes de los ingresos que durante los ejercicios fiscales anteriores, es decir, el remanente, no fueron pagados ni devengados para algún rubro del gasto, excluyendo las transferencias federales etiquetadas. Es decir, yo entendería que, bueno, eso son las disponibilidades. Luego viene financiamiento neto. La suma de las disposiciones realizadas de un financiamiento y las disponibilidades menos las amortizaciones efectuadas de la deuda pública. Yo entiendo ahí que las disponibilidades, es decir, el remanente, se convierte en fuente de financiamiento y por lo tanto se puede usar para cualquier cosa, lo cual contradice el 14 después, que se flexibiliza. Pero esa es mi lectura de financiamiento neto. Yo pienso que en esta ocasión el dictamen no vino de la Secretaría de Hacienda, vino del Zócalo de la Ciudad de México, porque ahí hay un remanente cada año de 18,000, 20,000 millones de pesos que lo quieren usar el año que entra para lo que sea, nada más para que sepan a quién le están haciendo el favor, pero por ahí viene, y esa es mi lectura del financiamiento neto. Desgraciadamente no sé cómo poder discutir si es eso o no es eso, pero en mi lectura todas las disponibilidades de un año podrán serse usadas en el otro, porque en el financiamiento neto son el financiamiento más las
disponibilidades. Me parece extraño el concepto. Luego está el artículo 5, donde se dice que las leyes de ingreso locales tienen que usar la ley de ingresos federal. Eso implica pues que siempre se van a subestimar las participaciones, porque las participaciones siempre están subestimadas, porque los ingresos siempre están subestimados. Entonces, a lo largo del ejercicio, las entidades van a tener más recursos. Es decir, será una fuente de discrecionalidad importante. Luego viene pues el 14, donde en el 14 se quita la obligación de que el 50% de la amortización sea para anticipar deuda, que es lo que decía el 14 original. El segundo ya no tiene esa obligación, es decir, le estamos quitando a los estados la responsabilidad de lo que les sobró el año pasado, lo tuvieran que usar para pagar deuda. Esto es muy extraño, porque hace 2 años aquí había una discusión brutal sobre el terrible problema de endeudamiento de los estados y vamos a legislar para que los estados no se endeuden, y ahora sin ningún estudio, sin ningún diagnóstico de cómo funcionó la ley de disciplina financiera de entidades, estamos cambiando la ley de disciplina de entidades. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Por cierto, el saldo total de deuda nacional sí bajó como resultado de la ley. Yo no entiendo por qué lo estamos haciendo. Y lo más bonito de todo esto es que ahora parte de este remanente sí se va a usar para gasto corriente. Por eso digo que los que voten son el frente del gasto corriente. Es decir, días completos llorando porque los estados se endeudaban y ahora estamos eliminando esta posibilidad, 50%, y estamos dando mucho más flexibilidad para que los estados usen gasto corriente. Hay una joya aquí maravillosa, estas cosas son muy bonitas. Fíjate, dice, tratándose de ingresos de libre disposición que se encuentren destinados a un fin específico en términos de las leyes, o sea, la ley se refiere a unos ingresos de libre disposición que están destinados a un fin específico. O sea, ¿por qué hay ingresos de libre disposición destinados a un fin específico? Es decir, esto es confuso, medio entiendo que puede ser, pues, ¿no? Pero en realidad no hay claridad en una ley que tendrá que ser literal, porque el funcionario público, pues solamente le permite lo que la ley le está establecido. Esto es increíblemente confuso. No entiendo más o menos lo que trata, no acabo de comprender todo. En el artículo 29 se habla de estos procesos ahora menos competitivos para adjudicar a quien pueda poner una deuda de un estado o prestarle dinero a un estado, y dice, el ente público no estará obligado a presentar las negativas de participación presentadas por las instituciones financieras o el prestador de servicios, es decir, no vamos a poner al que pierde. O sea, es una pérdida absoluta en términos de transparencia a los estados mexicanos, que son un ejemplo mundial de falta de transparencia, de corrupción, de opacidad, etc. Es decir, le vamos a dar más opacidad a los estados. No vengamos a quejarnos de que lo de Duarte se repitió y del otro Duarte también, y lo de etcétera, etcétera, etcétera. Porque ahora les estamos dando a los estados pues más manga ancha en este tema, ¿no? Por ejemplo, también se quita en el 48, en el sistema de alertas. Antes el sistema de alertas daba alertas de manera permanente y se actualizaba trimestralmente dentro de los 60 días naturales posteriores al término de cada trimestre. Pues ahora no, ahora nada más va a ser trimestralmente las entidades, semestralmente los municipios y anualmente el caso de entidades públicos de distintos de administración. ¿Por qué? O sea, ¿por qué vamos a tener menos información de lo que la ley ya establece en cuanto al sistema de alertas si la información ya está? Es decir, entiendo la parte que tiene que ver con la emergencia y que no se hagan análisis costo-beneficio en casos de desastre. Todo lo demás es más gasto corriente, más deuda y menos transparencia. Entonces, pues para que sepan lo que van a votar y al rato no nos estemos quejando de que se incrementa la deuda de las entidades federativas. Nosotros tenemos varias reservas. Es un error que las reservas no se discutan en las comisiones. Esto permitiría un proceso pues más efectivo de poder conocer los temas. Nosotros tenemos 7 reservas en esto y pues sí tenemos problemas en poder distinguir y poder
discutir algo de esta magnitud, que insisto, es una ley que votamos nosotros mismos hace como 2 años, que se suponía que iba a ser la gran solución al problema de las finanzas públicas subnacionales, y ahora, sin ningún diagnóstico, llegamos a la conclusión de que es mejor darle a los estados la posibilidad de usar los remanentes como se les pegue la gana. Muchas gracias. Gracias, diputado Vidal Llerenas. Enseguida tiene el uso de la voz el diputado Matías Nazario Morales del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, diputado. Gracias, presidenta, con su venia. Por la relevancia del tema, me permito expresar mi punto de vista respecto al dictamen por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades. Por ello, el Grupo Parlamentario del PRI reconocemos el trabajo de los compañeros legisladores que en su esfuerzo y análisis ponen a disposición de este dictamen, el que representa la continuidad de un importante trabajo legislativo iniciado hace años, gracias a lo cual hoy contamos con un marco normativo actualizado en materia de responsabilidad hacendaria a nivel local. En ese sentido, la implementación de la ley genera un entorno de transparencia y rendición de cuentas, favoreciendo la estabilidad de las finanzas públicas subnacionales. Los estados y municipios ahora cuentan con reglas claras y contundentes en cuanto realidad que se refleja realidad que se refleja en la disminución de sus niveles de endeudamiento. El dictamen propone ciertas modificaciones puntuales a la Ley de Disciplina Financiera, a fin de privilegiar y consolidar la operatividad administrativa de la misma. Los principales beneficiarios de las adecuaciones propuestas en la iniciativa son las autoridades hacendarias locales, ya que contarán con disposiciones más claras y precisas. El dictamen introduce la posibilidad de que los estados den celeridad a la atención de la población afectada a consecuencia de los desastres naturales. Cuando afronte los gastos con sus ingresos de libre disposición y destine tales ingresos a la constitución de un fondo que atienda las necesidades inmediatas de la población afectada, a efecto de salvaguardar sus derechos sociales y combatir sus condiciones vulnerables en rubros tales como la salud, educación y vivienda. Se facilitará además la contratación de financiamientos que se realicen al amparo de programas federales o convenios suscritos con la Federación. Como parte de la reforma, se otorga a las entidades un mayor margen de maniobra en el uso de sus ingresos excedentes de libre disposición para amortizar su deuda. Asimismo, podrán utilizarse hasta en un 5% a cubrir gasto corriente cuando lo permita su nivel de endeudamiento. Compañeras y compañeros, el dictamen que nos ocupa se presenta en un contexto que exige redoblar esfuerzos para consolidar la estabilidad y sostenibilidad de las finanzas públicas y la armonización de los preceptos normativos de la ley con la realidad económica y social del país. Constituye un paso adelante en este camino. Muchas gracias, compañeros y compañeras.
Muchas gracias, diputado. Enseguida tiene el uso de la palabra el diputado Carlos de la Fuente, del Partido Acción Nacional. Gracias, presidenta. Yo nada más mencionar que el Grupo Legislativo del PAN está a favor de esta reforma a la Ley de Disciplina Financiera y sí hacer algunos comentarios al respecto. Primero criticamos la lentitud de la comisión y luego criticamos la eficiencia de la comisión. Ya no los entiendo. Segunda, sí, hace 2 años aprobamos la Ley de Disciplina Financiera con el afán de poner un freno a las deudas de los estados y municipios, pero un freno al excesivo endeudamiento de los estados y municipios. Pero sí hay que considerar que dentro de todas las entidades federativas del país hay estados y municipios que tienen un control adecuado de sus endeudamientos, como hay unos estados y municipios que tienen un exceso de endeudamiento y de manera irresponsable. Y a todos los estábamos tratando por igual. Es por ello que necesitábamos flexibilizar esta misma ley que aprobamos hace 2 años con estas reformas, para que aquellos que tienen un buen nivel de endeudamiento puedan tener mayor flexibilidad en los ingresos adicionales que están teniendo cada año vía de la Federación. Por otro lado, hay que recordar que ninguna ley es retroactiva y todas y cada una de los endeudamientos que tenían los estados y los municipios que no utilizaban recursos federales o participaciones o aportaciones, no tenían la necesidad de registrarlos porque están condicionadas y reguladas a las leyes locales de cada estado de la República. Es por ello que con este registro único estamos invitando a que todas las entidades federativas registren ahí sus endeudamientos para tener ahora sí un registro único y que a través de este registro puedan tener mayor transparencia, podamos tener todos acceso a la información de los endeudamientos de todas las entidades federativas, pero adicional que las entidades de la República puedan tener una mejor fuente de financiamiento, unas mejores tasas con este proyecto de reforma a la Ley de Disciplina Financiera. Es por ello que el Grupo Parlamentario del PAN votará a favor de esta reforma. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado de la Fuente. Como lo informé en Junta Directiva, nos hizo llegar una opinión la diputada Minerva Hernández, en donde hace referencia y opina en cuanto a posibles modificaciones en el artículo 2º transitorio, que le estaríamos solicitando que asimismo lo presente como una reserva ya en la discusión en el Pleno. Y no habiendo más intervenciones y con fundamento en el artículo 189, numeral 3 del reglamento de la Cámara de Diputados, solicito a la Secretaría pregunta a la Asamblea si el proyecto de dictamen se considera suficientemente discutido. Con todo gusto, Presidenta. En votación económica se consulta si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Los compañeras y compañeros que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. ¿Por la negativa? Mayoría por la afirmativa, Presidenta. Gracias, diputado secretario. Suficientemente discutido. Acto seguido, le solicito a la Secretaría someta a votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto, el proyecto de dictamen. Bien, comenzaríamos entonces, aquí del lado de la diputada Mirza, si es tan amable, diciendo el sentido de su voto y el grupo parlamentario al que pertenecen, por favor. Mirza Flores Gómez, Movimiento Ciudadano. Estamos, en contra y presentaremos algunas reservas. Adriana Sarur, Partido Verde, a favor. Óscar Ferrer, PRD, a favor. Candelario Pérez Alvarado, del PRD, a favor. Juan Romero Tenorio, Morena, en contra. Y Allerenas, de Morena, en contra. Mariana Benítez, PRI, a favor. Baltasar Hinojosa, PRI, a favor. Herminio Corral, PAN, a favor. Carlos de la Fuente, PAN, a favor. Armando Rivera Castillejos, PAN, a favor y sin reserva. Por fin. Qué bueno. Ricardo García Portilla, PRI, a favor. Miguel González, PRI, a favor. Noemí Guzmán Lagunes,
PRI, a favor. Justo Federico Escobedo, Encuentro Social, a favor, con reserva sobre los artículos 14 y 29 de este proyecto. Alfredo Valles, Nueva Alianza, a favor. Paola Gárate, PRI, a favor. Gloria Imelda Félix Niebla, PRI, a favor. Jericó Abramo, a favor. Fidel Curi, PRI, a favor. Rafael Balcázar, PRI, a favor. Tomás Montoya, PRI, a favor. Antonio Salas, PAN, a favor. Jorge Estefan, PRI, a favor. Gina Cruz Blackledge, PAN, a favor. Preguntaría si falta algún compañero diputado por emitir su voto. Bien. 22 a favor, 3 en contra. ¿Cuántos? Se han emitido 22 votos a favor, 3 en contra. Presidenta, mayoría por la afirmativa. Muchas gracias, diputado secretario. Aprobado por mayoría de los presentes el proyecto de dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de los estados, de las entidades federativas, y los municipios. Les informo que con fundamento en el artículo 150 numeral 1, fracción 11ª del reglamento de la Cámara de Diputados, el dictamen y su expediente serán enviados a la mesa directiva para su programación y desahogo en el Pleno. Asimismo, en términos de los artículos 109 y 189 del reglamento de la Cámara de Diputados, las reservas y los votos particulares se tramitarán para su discusión ante el Pleno de esta Cámara de Diputados. El siguiente punto del orden del día es asuntos generales y abro la palabra si algún diputado desea